hoy día, por la infinita misericordia de Dios, yo puedo sentarme con un joven como estos, felicitarlo, animarlo. Y yo veo que este joven quiere comerse el mundo entero si pudiese. Pero hay cosas en la vida ministerial que yo tengo que decirle, hijo, tienes que descansar. Alabanza. Tienes que dormir bien. ¿Estás durmiendo bien? Aleluya, porque una vez más estamos aquí en el podcast Los del Camino. Y ahora sí que estamos internacional. Está bien. Exacto, tú eres el medio en el día de hoy, como siempre, a América con nosotros el pastor Amaury, nuestra hermana. Bro. Con nosotros se encuentra el pastor William, directamente de Colombia. Este podcast ya grabamos uno, si nos ven con la misma ropa es lo mismo, y grabamos uno, pero queremos compartir con nuestro pastor y poder conocer un poquito más de él y tener este tema tan hermoso de qué es el pastor. Vamos a estar hablando del pastor y para eso vamos a leer un texto bíblico como siempre y comenzamos esta hermosa conversación. Okay. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 9 al 12, al 13. Sí. Efesios capítulo 4, versículos del 9 al 13. Y lo leemos a la comunión del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Nos dice la Biblia. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Altísimo Dios, todopoderoso Señor, te damos gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de poder grabar un día más, Señor, en este programa. Te pido, Señor, que cada palabra que salga por nuestra boca, Señor, sea palabra para restaurar, para construir, Señor, para edificar, mi Dios, a todos los oyentes. Señor, te doy gracias y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. Pastor, te voy a dar la palabra a usted para que comience usted hablando de lo que es el pastorado. Santo, Perdón, mi Dios. amén. Vamos a que él se presente. Amén. Y entonces, ahorita dijimos que vamos a usar un poquito de él. Y entonces nosotros vamos a poner diferentes puntos o tópicos y le vamos a pedir al pastor que lo desarrolle para sacarle a esto un nutriente que hemos establecido y esperemos que sea de edificación para vosotros. Exacto. Pero gracias, Pastor Amaury, gracias a esta mesa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando o que algún día les va a ver. Bueno, mi nombre es William Muñoz y la misericordia de Dios estoy sirviendo como pastor en Colombia, en la ciudad de Armenia. Vengo acompañado de mi hermosa esposa. Ella no está aquí visible, pero está aquí mirando. Así que, pues gracias a Sabi también damos al Señor por ella. Y bueno, es un privilegio, es una bendición poder servir al Señor y estar aquí compartiendo de las experiencias que el Señor nos ha permitido en este camino
pastoral para la gloria de Dios. Amén. Mire qué vamos a hacer. Nosotros vamos a dar los enunciados y tal vez cuando ya usted vaya desarrollando, soltamos nuestro enunciado y usted entra para el siguiente. El primero se lo reveló el Señor a nuestro hermano Gabriel, gloria a Dios. Y estaba aquí, el llamado en cuanto al tema pastoral. Bueno, quiero primero contarles que no me dejan mentir, posiblemente los que están aquí en la mesa. Casi ningún pastor quería ser pastor. Casi que todos lo último que querían ser era ser pastores. Y realmente una de las actividades humanas más difíciles, de mayor responsabilidad y de muchísimo más riesgo laboral es el pastorado. Es por eso, perdóname, que alabamos al Señor por los seminarios, alabamos al Señor por los institutos, alabamos al Señor por la preparación para el pastorado, pero realmente esos estudios no llaman al pastorado, sino que preparan a aquel al cual ha sido llamado por Dios, primeramente a servirle a Él y segundo a entender que estamos colaborando para un propósito específico. Alabado el nombre del Señor. Así que Entonces, el llamado llega a nosotros. Estoy buscando edificar a los siervos. Llega a nosotros directamente de Dios al hombre. sí, el Señor nos hace el llamado. Ahora, Dios usa al pastor o al líder o al profeta, ¿verdad? Para confirmar Que ya tú sí. lo que ya el Señor puso en el corazón, aunque uno intente evadirlo y pensar, pero si es que soy el menos adecuado, soy inadecuado, yo no sé. Entonces usted quiere decir, perdón, usted quiere decir que a un hombre o una mujer no sabe que tiene llamado, se logra ver por las acciones, vamos a llamarle fruto, de que tiene un llamado determinado, tiene un regalo de Dios. Sí, a ver, Dios pone en el corazón. Y lo pone, en mi caso, desde que era un niño. Déjenme contarle, los juegos míos de niño era predicando. Alabanza. ¿Qué era lo que yo hacía cuando era un niño? Mis juegos era predicando. Cuando salíamos de escuelita bíblica, me iba con mi abuela. ¿A qué iba? A predicar al parque. ¿Qué era la tarea? Predicar. Ahora, dentro de mí había ya una semilla, había un tema. Hubiese podido pensar uno, un juego de niños, seguramente, ¿verdad? Pero que el Señor tomó eso y que luego utiliza un profeta, un líder, un siervo que el Señor le habla para confirmar el llamado. Y luego que está ese llamado, Ok. le hicieron el llamado, ministro. Hubo una espera, hubo que esperar, hubo un intervalo de tiempo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo podemos edificar a aquellos que también tienen el llamado y no están ejecutando ese llamado todavía? Porque probablemente el tiempo no ha llegado de esa espera. Sí que me gusta mucho esa pregunta. Muchas personas piensan que cuando han sido llamados, entonces inmediatamente se van de la iglesia y abren una iglesia de. Escucha, David fue llamado para ser rey, inclusive fue ungido como rey, pero no ejerció en su reinado inmediatamente. Entonces usted puede ser llamado,
puede ser ungido, pero la toma de posesión es en otro tiempo. Ok, escuche, ahí son palabras claras. El qué, el cómo y el cuándo. Muchas personas tienen el qué. Sí, yo soy llamado, ¿qué? Ahora tengo que preguntarle al Señor, ¿y cómo? Entonces, hay un tiempo para ese cómo. Y luego el cuándo. Pero hay personas que se saltan las cosas. Y en el primer llamado, a un ungido, perdone, voy a meterme aquí como decimos en Colombia, me les voy a meter al rancho. Y muchos ministros no tienen la delicadeza de esperar el tiempo correcto y cogen los muchachos y los tiran al ruedo y muchas veces inclusive los queman. Alabanza. Santo, salvo. ¿Cómo puedo identificar el tiempo correcto? ¿Ok? Sí. Sí. Ok, qué buena pregunta. Generalmente el Señor, la primera cosa que nos enseña es a esperar, a obedecer y a permanecer. Entonces, en medio de ese tiempo, empieza a producirse un verdadero fruto. Porque para ser un pastor, primero que tengo que aprender es a ser un siervo. Entonces empieza el proceso del servicio. Y muchos, repito, se quieren saltar el proceso y ahí es donde tienen dificultad. Entonces, el tiempo de Dios va preparando la vida de una persona porque lo primero que tiene que formar es el carácter de esa persona. Entonces, pastor, tenemos el llamado, observamos la espera, que ya sabemos que tenemos que esperar en Dios, es lo que usted nos está diciendo, Señor. Entonces, hay un punto, tal vez lo llevamos un poquito de punto en punto, pero si en algún momento usted se quiere devolver y dar un tópico, lo tiene la libertad. Y ya tiene el llamado, llegó la espera, llegó el tiempo, llegaron las ovejas. Yo le voy a dar 3 puntos para que usted ahí nos lleve. Las ovejas, el pasto que comen las ovejas y las ovejas que comen de otro pasto. Ok. Esas son buenas preguntas, ¿verdad? Muy bien. Aristotle. Estamos hablando acerca de las ovejas. La primera cosa es, ¿de quién son las ovejas? De Dios. El hombre de Dios que empieza a pastorear tiene que comprender de quién son las ovejas. Él es el que trae las ovejas, pero las ovejas son de Él. Una de las frustraciones pastorales más grandes es cuando como pastor entregamos la vida por esas ovejas. Entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestro dinero, sacrificamos nuestra salud, sacrificamos a veces familia. Y cuando menos piensa, esa oveja se va para el redil de la esquina. Y usted fue quien invirtió en esa oveja. Y usted la ve que le dice, la oveja más decente, ¿no? Hasta ahora, hasta luego, bendígame. Generalmente no dicen eso, se va. Y usted se siente frustrado porque usted pensó que era su oveja. Por eso, la primera lección que yo le doy a los Timoteos, a los nuevos pastores, es decirle, recuerda que no son tus ovejas, son las ovejas del Señor, alaba, y que Él es el pastor de las ovejas, y que nosotros solamente estamos siendo unos instrumentos en manos de Él. Entonces usted nos invita a nosotros de primera línea
recibimos el llamado, supimos esperar, estamos preparando y ya recibimos ovejas del Señor, que pongamos en primera línea que las ovejas no nos pertenecen. Esa es la mejor lección que le podemos dar a un pastor me dijo un día cuando yo empecé, me dijo, Gamaliel, un consejo que te voy a darle, las ovejas no son tuyas. Ponga el evangelio como la guagua pública. Se bajan 3, suben 2, se baja 1, suben 2 o sube 1. Siempre va a haber un sub y baja, ¿entiendes? De gente que va ni entra, pero siempre va a haber un grupo que siempre va a estar dentro de la guagua. Siempre va a haber un grupo que son el redil que tú tienes, que tú sabes que puedes confiar, discipulado. ¿Entiendes? Haz los discípulos, haz los que sean líderes para que te puedan ayudar. Pero no te enamores de la oveja, me dijo. En esa misma línea de las ovejas, sabemos que surgen bastantes situaciones para los pastores dentro de mantener un rebaño. Porque una diferencia que hay que establecer, una cosa es un redil y otra cosa es el rebaño. El redil acumula cantidades de rebaño. Y eso no me voy a ir para allá porque entraríamos, me quiero quedar donde los pastores están lidiando con las ovejas. Y hay ovejas que decimos cabezona, ovejas que traen cierta situación. Dentro de esa, algunas que se van a pastar a otro lugar y traen dentro, como comieron algo que no debieron de comer, traen una situación a este rebaño. Sí, a ver. La segunda cosa, apóstol Pablo vota, pues, la segunda cosa que siempre procuro enseñar al Timoteo es: no te apartes de la sana doctrina. Manténgase en lo que es realmente importante. El apóstol Pablo dijo, lo tengo todo, absolutamente todo por basura, porque lo único que yo debo de hacer es predicar al Cristo y al Cristo vivo y al Cristo resucitado. Si el pastor está claro y seguro de la comida que da en casa, no se preocupe si se fueron a comer a otro lado un chocolate o una comida chatarra o a comer alguna otra cosa. Generalmente, cuando tú das una comida sana, que viene del cielo, fresca, alabado el nombre del Señor, esto va a producir fruto en su tiempo. Yo tengo una pregunta, pastor, y yo esto para efectos de aclaración para el público, ¿verdad? Escuchamos mucho algo que usted acaba de mencionar, sana doctrina. Y pues me gustaría que hablara un poquito más de lo que es la sana doctrina. Que definiéramos lo que es sana doctrina, porque yo creo que hay una confusión con eso. Muchas veces creemos que una interpretación que nosotros damos a la palabra o una forma de nosotros ver el evangelio en particular es realmente la sana doctrina. Me gustaría. Tú, muchas gracias por tocarlo y la verdad, cuando solté la palabra sana doctrina, lo pensé rápidamente. Dije, ahora me metí aquí en un lío, porque si yo dije sana doctrina, bueno, entonces me van a preguntar, ¿qué es sana doctrina? Sí. Ahora, déjeme separar esas palabras, porque no quiero aquí y respetar absolutamente a nadie, porque desafortunadamente llamamos sana doctrina a las formas. Y cuando hablo de las formas es, si es, por favor, lo digo con mucho respeto, y si mis palabras no se entienden correctamente, le pido excusas desde ya. Cuando hablo de formas es, hay grupos que dicen, es que debe ser parados. Otros dicen, no, es sentado. Otros dicen, no, es que es arrodillado. Unos dicen, es el domingo en la mañana, otros no, puede ser en la tarde. No, pero es el sábado. No, pero es que
etcétera, etcétera. Entonces los hombres, igual que cuando Pablo, tomaron los rudimentos para tratar de vivir en los rudimentos el hermano usaba una palabra, Yo le quiero llamar estándares. bueno, pero digamos a mí me enseñó mi papá así. Entonces, ejemplo, yo vengo de la iglesia del Monte Santo, ejemplo. No sé si hay alguna iglesia del Monte Santo. Ok, entonces, cambien las. Vengo de la iglesia del Monte Colorado. Vamos a verme. Y en la iglesia del Monte Colorado, yo vi a mi pastor que él hacía esto así. Entonces yo aprendí a hacerlo como lo hace mi pastor. Y si yo veo a alguien que lo hace diferente a como lo hace mi pastor, pues yo le digo, hermano, siga la sana doctrina. Ahora, cuando yo use esa palabra, a lo que quiero decirles realmente, olvídese pues de la palabra sana doctrina. Lo que todo ministro, todo pastor, todo Timoteo debe dedicarse es a predicar a Cristo. Amén. Yo quiero, para intentar llegar a este papelito, mírelo aquí, miren, lo voy a poner ahí. Quiero llegar allá. Esos fueron los puntos que mientras usted estaba en la conferencia, yo anoté. Y hay unos datos que me gustaría que salgan en este podcast. Pero no puedo dejar de conceptualizar a través de la experiencia que Dios le ha permitido vivir a usted en el pastorado. Son 36 años y ejerciendo un ministerio de 10 años, mentoreando. Óigame, esto hay que aprovecharlo. Entonces, por eso estamos colocando tópicos directos para desarrollarlo, aunque sea brevemente, pero que salgan. Ya tocamos el llamado, la espera, las ovejas, el desánimo en los pastores. Ay, ay, ay. Aproximadamente 1,500 pastores al mes. Ese está aquí lo dice. 1,500 pastores renuncian al mes en el 500 pastores no renuncian. ¿Por qué? Porque están agotados, están deprimidos, porque han descuidado su vida personal, han descuidado su hogar, han descuidado la familia. Algunos inclusive no han podido hacer nada económicamente. Perdóname que yo lo diga. Mucha gente piensa que los pastores son los que se quedan con las ofrendas, con los diezmos, y que los pastores viven. Posiblemente habrán algunos, pero la gran mayoría de la pastoral, el bolsillo del pastor es el bolsillo de la iglesia. alabanza. Entonces, si hay que comprar un cable, ¿de dónde sale? Del bolsillo del pastor. Si se dañó una llave del baño, el pastor no puede esperar a que venga el tesorero y que venga y me aprueben aquí. No, yo tengo que salir comiendo y resolver las cosas. Amén. Sí, En esa misma línea que ya entendemos que sí, el pastor, vamos a decirle gajes del oficio, puede recibir el desánimo, pero también puede despacharlo como estrategia que está muy bien explicada en la conferencia que usted dio. Pero yo quiero pasar a esto. Sí, señor. La traición. Oh, ¿quién no ha sido traicionado? ¿Y por qué es que ¿Qué se da tanto la verdad que es alrededor del ministerio pastoral? Okay. ¿Por qué se da la traición? Número uno, porque no entendemos cómo debemos tener nuestras relaciones. Nosotros somos personas emocionales o asmáticas, digámoslo de ese modo. Y tenemos que vivir en comunidad. Usted está diciendo que entonces
probablemente muchos de los pastores estamos teniendo problemas entre las relaciones y interrelacionarnos con los demás. Sí, porque no sabemos relacionarnos. Entonces, convertimos nuestras relaciones en relaciones de amiguis. Deben explicar la palabra amiguis. Entonces, mi relación pasa de ser mi consiervo, mi hermano en la fe, y entonces nos vamos para el fútbol, Y está bien irnos para el fútbol y nos vamos para compartir el cafecito y nos vamos a esto. entonces atravesamos algo que es peligroso y en nuestras relaciones se convierten en relaciones del alma y dejamos de tener relaciones del espíritu, Que es lo mismo que nos pasa a nosotros con las ovejas. ¿Qué sucede? Ser un buen pastor no es ser el amiguis de la oveja. Un buen pastor puede compartir con una oveja, pero no puede comprometer su corazón con la oveja, porque tanto la oveja como el pastor se van a terminar haciendo daño. Mi corazón está puesto en el Señor y el corazón de las ovejas los tengo que poner en el Señor. Por eso es que las ovejas, algunas terminan diciendo, es que tú eres mi padre. Oh, mi padre, te amo, mi padre y mi madre. Y los pastores se la pasan repartiendo la paternidad. Oh, mis hijos, mi hijo, mis hijos. Y llega un momento en que hay un rompimiento emocional por X o Y razón, porque somos humanos. Y se nos rompe totalmente el corazón. Y la mayoría de las traiciones viene de esas ovejas que dicen, hasta estoy contigo, tu amado. El Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí hay algo que lo vamos a dejar para que sea parte del cierre, donde le vamos a pedir a usted que nos exprese en libertad parte de esa experiencia, aunque sea breve, a lo largo del ministerio. Pero antes de esto, hay algunos puntos que nos gustaría que salgan en este podcast. Varón, y antes de eso, siempre nos gusta como el ministro que Dios ha puesto a la cabeza, que es el pastor Gamaliel, siempre invita a los siervos. Aproveche, varón, este es un pequeño receso porque vamos muy bien, estamos subiendo suscriptores. La idea es llevar este evangelio para que entiendan algo. Mire, somos iglesias diferentes aquí sentados. ¿Qué nos une? Que esta palabra lleve a la mayor cantidad de almas. Que las almas lleguen a una posición de reflexión. ¿Sabéis? Pero entonces el ministro a los seguidores del No, lo que yo siempre le digo a cada uno de ustedes, mira, suscríbase. No dejes de suscribirse, no dejes de compartirlo. A mí me llama más el compartirlo. Porque si tú lo compartes, tú me estás ayudando a regar esta palabra. Tú me vas y van a predicar. Tú sabes que predicar no es treparte a un altar y llevar un mensaje solamente. Predicar es decirle a tu hermano, a tu hijo, a tu familia, Cristo te ama, Cristo viene pronto. Esas buenas nuevas de salvación, tú las puedes llevar compartiendo este hermoso podcast. So, compártelo y comenta para saber lo que ustedes opinan. Amén. Gloria a Dios. No te olvides de suscribir. Y verdaderamente hay mucho pueblo, así como sabemos que muchas personas necesitan del Señor, no saben del Señor, al mismo tiempo nos hemos podido dar cuenta que hay personas con hambre de la palabra y con hambre de estar escuchando un programa como este, que nos enfocamos. ¿Qué estamos hablando aquí? Todo lo de Dios. Así es. Amén. Entonces, dicho esto, yo voy a enunciar una... ¿Sí, ministro? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Habrá un número de miembros o ovejas en una congregación que sea saludable? Que no sea ni mucho ni poco.
Pero la escritura nos da como un pequeño paralelo, ¿verdad? Y realmente una iglesia sana que tú puedas pastorear, un pastor pueda pastorear, debe ser 70. Sí. Y después de 70, pues lo que se vaya es multiplicando. ¿Por qué? Porque si la tarea es ser pastor, 70 inclusive es mucho. Si la tarea es ser pastor, si la tarea es ser predicador o motivador, pues que se llenen las multitudes. Pero estamos hablando de ser pastor. Ahora, ¿por qué los pastores nos agotamos? Yo sé que ya usted va para allá. Yo prefiero llevarlo en esta lista y después, Dale, cuando entremos al punto donde le vamos a dejar que usted desarrolle usted todos los puntos que usted entienda, lo toca. Cuando tuvimos la conferencia que usted magistralmente, para la gloria de Dios, tenía para aprovechamos y felicitamos a la Iglesia de la Alabanza, que tuvo este evento, esta conferencia, y fue maravillosa. Pero hubieron datos que me llamaron poderosamente la atención. Ya usted dio uno. 1.500 pastores renuncian en el mundo mensualmente. Ya hablamos de esa, pero en un momento usted dijo que el 57% de los pastores, si pudiesen, renunciaba. ¿Lo pensado? Yo creo, hablando con muchos pastores que tenemos la oportunidad de contactar con ellos, me han dado este dato honestamente. Y me han dicho, pastor, yo amo al Señor, amo lo que hago, pero como mínimo una vez al mes, le he pensado, si pudiese mejor ser oveja y no pastor. Artur y Quinta tiene 35 años pastoreando, ¿verdad? Y entonces hay 6. ¿Y qué lo ha mantenido en el pastorado por 35 años sin que ninguna vez tan verdiente lo haya afectado a un punto donde usted diga, pues yo no puedo estar aquí más nada? Te quiero confesar algo, mi querida. Y porque esas vertientes me tocaron. A verlo hablar. Es que no hay crédito. Porque por la buena experiencia he sentido eso también. Porque también me he sentido agotado, porque también dañé gente, porque también mi propia familia sufrió, mi propio cuerpo sufrió las consecuencias. Entonces yo, hoy día, por la infinita misericordia de Dios, yo puedo sentarme con un joven como estos, felicitarlo, animarlo. Y yo veo que este joven quiere comerse el mundo entero si pudiese. Pero hay cosas en la vida ministerial que yo tengo que decirle, hijo, tienes que descansar. Alabanza. Tienes que dormir bien. ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? Yo creo que tú estabas usando enormemente el ministro, porque todos esos epítetos, todos esos tópicos, él lo da en las conferencias y hablaba exactamente de los descuidos que nosotros hacemos, vamos a decirlo así, sin darnos cuenta. Sí, no es que nos lo proponemos. Pero, ¿qué le parece pensar esto? Perdóname, sí. Nos enseñaron a estar ocupados. Y si un pastor dice, hoy no me llamen que quiero dormir todo el día, Al pecado del patismo, el mismo pastor siente, no el mismo, que el mismo pastor siente que es un vago.
está incorrecto. ¿Qué está incorrecto? Porque nosotros le estamos dando la imagen a la iglesia como si nosotros fuéramos extraterrestres. Alabanza. Y resulta que el cuerpo tarde o temprano nos va a reclamar porque nosotros somos recargables. Nosotros no mantenemos cargados 100%, sino necesitamos ser recargables. Y por favor, no se vaya solamente a la parte espiritual. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidar. Otro de los puntos que este tocó fue que el 60% de los pastores admiten tener presión ministerial y que incluso afecta su vida espiritual. Increíble, ¿verdad? Porque nosotros amamos el ministerio y descuidamos al Dios del ministerio. Alabanza. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pensar, usted es un buen pastor porque usted vive orando. Pero ¿qué ora? Ora por la iglesia, ora por ir a la alabanza, ora por las economías, ora por el enfermo, ora por el fulano. Y la gran mayoría, mire que esto fue algo también que tuvimos en esta estadística. La gran mayoría o un gran porcentaje de los pastores leen la Biblia solo para preparar la predicación. Entonces, ¿qué No porque aparte un tiempo para edificación personal y para con Dios, sino para preparación de su compromiso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El pastor se le olvida que también es soledad y que necesita sentarse con el pastor de pastores y que tiene que dejar afuera el celular, afuera la iglesia, afuera el ministerio y sentarse con él. Por eso se seca un pastor. Alabanza. Y en esa misma línea donde reciben esta presión ministerial, donde sienten este agotamiento, porque quiero decir que así se llama la conferencia, agotamiento pastoral, Ministerial. ministerial. En ese agotamiento son muchos efectos y me llamó la atención uno que usted dice, una de las mayores afectadas son las esposas de los pastores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esposa generalmente el pastor no es como todos los otros trabajos. Digamos que el que trabaja en el supermercado trabajó las 6, 7, 8 horas, te cambió, se fue para su casa, él dejó allá el supermercado. Pero el pastor lleva la iglesia a la casa, lleva las situaciones a la casa y la esposa tiene que sobrellevarlo, cumplir un estándar igual que sus hijos, porque los hijos de los pastores tienen que ser ejemplo, ellos no son humanos, ellos tienen que ser lo mejor. Y la esposa del pastor me copicho. Inclusive aprender a amar y a cocinarle a toda la iglesia. Alabanza. Y otro de los otro de los puntos que usted hablaba en la conferencia que me llamó poderosamente la atención, está utilizado bastante este término porque todo lo que plasmé aquí fue que me llamó la atención. Usted decía que el 90% de los pastores trabajan hasta 50 horas a la semana. Así es. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que estar listo y dispuesto cualquier hora y en cualquier momento. Es más, la gente piensa que son dueños del pastor. Y el pastor piensa que él es el Salvador. Y déjenme decirle, el único Salvador es él. No somos nosotros. Hablamos de una ironía, pastor. Piensen en un muerto. Piensen en una persona, la última que ustedes estuvieron allí en el cementerio. Esa persona murió, pero ese mismo día fuimos a comer. Y al siguiente día fuimos a trabajar. Y esa semana todo siguió adelante.
Nosotros somos los únicos orgullosos y creídos que pensamos que la iglesia no funciona. Gloria a Dios. Tal vez lo llevo rápido, pero otro. El 50% de los pastores no tienen dónde acudir cuando tienen un problema. Piénsenlo. A ver, ¿se lo cuento a la iglesia? ¡Ay, santo! La iglesia tendrá la capacidad, pueda que es necesario pedirle a la iglesia que ore por nosotros, pero yo no voy a abrir mi corazón. Y si se lo cuento a mi superintendente, para los que tienen superintendente, decían él, entonces mejor voy a mi Señor. Y somos súper espirituales. Por eso todos necesitamos tener un mentor. ¿Y qué es un mentor? Un mentor no es el que te cobra los diezmos de diezmos. Un mentor no es el que te pide que pongas el nombre de tu iglesia igual que su organización. Un mentor es simplemente un compañero de camino. Una persona que camina al lado tuyo, que ora contigo, que te escucha, que no te va a poner en evidencia, alabado el nombre del Señor. Todos necesitamos un mentor. Y seguramente algún pastor me está escuchando y me está diciendo, pero ¿a quién? ¿A dónde? Si tú empiezas a preguntarle al Señor y decirle, Señor, necesito un mentor, el Señor lo va a traer. Y seguramente ya lo tienes. Yo tengo algo. Y seguramente no es que yo sí eso. Y es necesario. Qué buen ejemplo. Él acaba de señalar a su hermano. Son hermanos. Entonces quiere decir que él tiene la suficiente confianza para decirle algo bien íntimo que le sirve de desahogarse y sabe que no va a salir de la boca de quien le está llamando. Así es. Perdón, voy a contar una infidencia porque yo sé que él lo está escuchando. No, porque a esta hora estoy apuntándole. Yo tengo un hijo de 30 años. Y yo soy más que su papá. Soy su mentor. Él tiene la capacidad de llamarme a mí y decirme, papá, estoy teniendo esta situación en mi vida sexual. Papá, te quiero contar esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque encontró una persona. Él me dice, ¿y a quién más le voy a hablar? Si es que eres tú el que me escuchas, eres tú el que me habla. Entonces, cuando yo decidí ser el mentor yo decidí separar mi parte emocional y verlo como un Timoteo que necesita ser levantado, no para mí, sino para él. Aleluya. Entonces, en esta misma línea de lo que estamos hablando, usted expresaba, y esta estadística, le digo que a mí, yo dije, wow, el 70% de los pastores admiten sufrir de depresión. Es una cosa impresionante. Aquí nomás en Estados Unidos, muchos pastores se han suicidado. Pero hay otros pastores que están callados, tomando antidepresivos. Y la iglesia ni nadie lo sabe. No lo sabe. El pastor enfermo, el azúcar, la presión y pastores en situaciones complicadas. Porque no hubo alguien que le dijera, ven, para un poquito. Detén. Tú no eres el salvador del mundo. Venga, vamos a renovar su tiempo contigo. Cuéntame lo que Dios te está diciendo. A ti, no a la iglesia. A ti.
¿qué fue lo que hoy el Señor te dijo a ti? Déjeme, yo sé que el tiempo está corto, pero déjeme contarle esto. Un día me pidieron preparar para una reunión de toda la pastoral, no solo de la ciudad, sino del país, donde iban a venir varios pastores del país. Y preparé yo el lugar, un hotel muy lindo, todo muy bonito. Y trajeron un predicador y el título de la conferencia era Recobrando la paternidad de Dios. Y el predicador empezó a hablar acerca de los padres, de los hijos que no habían tenido la presencia del papá y que había que sanar. Y honestamente le digo, yo me quedé quietico y dije, pues yo no tengo problemas con mi papá. Yo no tengo líos de paternidad. Qué maravilla, qué bendición. Pero me voy a quedar aquí quietico, respetando y escuchando. Cuando empezaron a ministrar, algo sucedió aquí. Y yo empecé a ser quebrantado. Y yo tuve una visión. Y yo vi al Señor como a unos 4 o 5 metros. No vi su rostro, pero sabía que era Él. Y Él me hizo un llamado con su mano. Y yo caminé 2 metros tal vez. Y me quedé quieto. Y el Señor me dijo, ve. Y dije, no, yo no quiero ir. Ven, por favor. No quiero ir. Porque es que yo no merezco todo lo que he sufrido. Yo no merezco todo lo que me ha pasado. Se supone que yo te sirvo desde que soy un niño. Y el Señor me dice, quítate el sombrero de pastor porque no quiero ricos. Pero es que quítate el sombrero de papá porque no quiero un papá. Y volví a decirme, quítate el sombrero de esposo porque no quiero ningún esposo. No quiero al predicado. Quiero a mi hijo. Y yo lo único que hice fue, en esa misión, venir a sus pies. Cuando yo volví en sí, hacía media hora habían terminado la conferencia. Yo era el único que estaba ahí tirado, llorando, el que pensaba que no necesitaba nada. Pastor, Dios no necesita que tú seas pastor. Necesita que tú seas así. Alabar y dar gloria. Cuando regresamos a Él, Él puede ministrarlos y sanarlos y restaurar. Y este punto tiene que ver mucho con lo que usted estaba diciendo, porque esta estadística dice que el 80% de los pastores se sienten inadecuados. Así es. ¿Por qué? Porque la presión es tan fuerte. Que no se sienten preparados, es decir, lo estoy haciendo porque yo siento este llamado, pero estoy yo preparado. Caminan. Yo me quedé reflexionando mucho en este punto. Así es. Ahora, ¿es bueno sentirse inadecuado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque cuando me siento adecuado, entonces son mis fuerzas. Y yo necesito sentirme inadecuado cada día. Pues la palabra del Señor dice que es bienaventurada que tiene hambre y sed de justicia. Pero cuando yo ya me las sé todas. Ahora, ese inadecuado delante de Dios es lindo. Pero ¿cuántas veces nos sentimos inadecuados delante de los hombres? Déjeme contarle otra cosa. Esto pasa en Colombia, no aquí. Claro, aquí no. Ay, santo, ay, santo. Cuando se reúnen los pastores en una reunión de pastores, generalmente hay 2 preguntas. Eso en Colombia. ¿Y cuántas ovejas tienes? Porque dependiendo de la cantidad de ovejas serán tus amigos. Y pareciera que hay una competencia en a ver quién muestra más resultados ante los hombres. No importa si cambio el mensaje. Lo importante es llenar el lugar, porque eso te da estatus.
Entonces, ese hermano que no ha querido cambiar el mensaje, que está ahí cuidando sus 10, 20, 30, 40 ovejas, pero es que está en integridad, cuando ve estos otros construyendo tremendo edificio de la noche a la mañana y se le llenó, usted dice, no, pues yo no estoy bien. Es más, hasta se pregunta, ¿será que escogí el pecado? Ay, así, Esa pregunta viene mucho, ¿qué estoy haciendo mal? Porque yo no quiero abusar de la conferencia, porque en el nombre de Jesús, yo no sé cómo estamos de tiempo y no quiero. queda tiempo y no. Ok, pues estamos muy en tiempo para aquí. Primero, para no abusar de la conferencia que la vamos a traer a nivel en el futuro para los pastores del área. Y segundo, para permitir que te tomes un segundito sobre este tema para que nos despliegue un poco más y ya luego le pasa al ministro para que cierren ambos, pero nos gustaría que desplaye un poco lo que es cómo evitar el agotamiento pastoral. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el pastor tiene que conocer primero cuál realmente es su responsabilidad. Porque resulta que los pastores a veces hacemos cosas que no nos corresponden. Un ejemplo. Y vamos a pensar. Habiendo dado en la iglesia cuando se supone que es de que chofer. Exactamente. Mira. El pastor es el heredable, el que abre la iglesia, el que cierra la iglesia, el que limpia la iglesia, el que friega los baños, el que visita a la hermana Lola, el que lleva a los viejitos, y eso está muy bien. E inclusive en algunas organizaciones nos enseñaron que si hacíamos eso era más loable. Pero usted sabe qué dice la Escritura, que el ministro, que el pastor te tiene que dedicar a la oración, al estudio de la palabra, a preparar Timoteos, además, y a equipar esos líderes. Esa es su tarea. Tú vas a hacer un culto para que la iglesia lo oiga. Esa es la tarea realmente del pastor. Tanto. Pero resulta que el pastor entendió que tenía que ser Zoila. ¿Usted sabe quién es Zoila? Soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que manejo, soy la. No, el pastor no es Zoila. Entonces el pastor se agota. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aparte de esto, ¿qué tiene que hacer? Recordar que el pastor no es el Mesías. Recordar que Él es el Señor. Y empezar a hacer cosas básicas. Por ejemplo, te preguntaba mi querido pastor, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás alimentándote correctamente? O no, por el afán, entonces, ¿cómo lo deseas? Y como a los horarios incorrectos, y digamos, como estamos aquí en el póker y no hemos comido, entonces llegamos ahora más tarde y nos... Una bandeja paisa. ¿Ah? Okay. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ejercicio está? ¿Hace cuánto no sales con tu esposa? ¿Lo tono más? ¿Ese está yendo de vacaciones? Pero es que unos que piensan que de vacaciones es, voy de vacaciones a Puerto Rico y aprovecho para predicar en 3 iglesias. ¿Estás una con eso? Ahí estoy yo. Voy a Santos. No, estos son... 12 para acabar. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Mi querido pastor, mi querido amigo, en el nombre del Señor, no abandone su tiempo con el Señor. El cansancio mental, emocional y espiritual es un reflejo de tu tiempo con ellos.
y tal vez de un reflejo de una administración inapropiada. ¿Y sabe por qué llegamos a administración? Porque empezamos a llevar una religión y olvidamos que fuimos llamados fue a tener una relación y no una religión. Nosotros pensamos que tenemos un trabajo y yo no le trabajo a la iglesia. Lo siento, hermanos. Yo le sirvo a esa Alabanza. Así que, bueno, yo créame que anhelo profundamente en mi corazón que como ministros, como pastores, como siervos, tomes el tiempo para hacer bien su trabajo, y para hacer el trabajo bien hay que frenar, hay que parar, hay que pensar que no somos extraterrestres y que tenemos que parar. Detente. Inhala, respire, alabe al Señor. Y en últimas, recuerde, por más hermoso que sea el hermano en la fe, los únicos que se quedarán a tu lado ni siquiera serán tus hijos, sino será tu esposa. Ella es tu termómetro, o él es tu termómetro en el ministerio. Alabado el nombre de Dios. Uy. Aleluya, salto, eres mi Dios. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir esta hermosa palabra. Le damos gracias al pastor por esta hermosa palabra, esta hermosa charla que nos conviene a todos. Y te digo que es uno de los podcasts que me he gozado y me ha llegado, porque es verdad que cuando uno va empezando en este camino necesitamos gente como tiene el otro, que tenga la experiencia que usted tiene, y me gusta rodearme de personas que me enseñen, entiende, que yo pueda recibir esa hermosa sabiduría. Gracias, pastor. Una vez más, espero que vuelva de nuevo, entiende, que podamos gozarnos de un servicio en la casa de Dios. Nosotros los saludamos a todos. Gracias por Colombia es de Springfield, Massachusetts. y Dios le bendiga a todos. Okay.